SCP-031. ¿Qué es el amor? Categoría: Euclid. Descripción: SCP-031 es un organismo amorfo con una masa de más de 7.500 kilogramos que se ha infiltrado en los conductos y la infraestructura de mantenimiento del edificio. Los zarcillos que emergen de la masa central de SCP-031 se han extendido por las tuberías y conductos del hotel hasta las 105 plantas del edificio. En su punto álgido, más del 75% de las 3.000 habitaciones del hotel estaban contaminadas por SCP-031. Los esfuerzos de recuperación han destruido el % de la infestación inicial, pero más de habitaciones siguen afectadas por SCP-031. Los zarcillos de SCP-031 terminan en una estructura parecida a una vaina, esporocarpo, que consiste en una estructura ovoide de aproximadamente 2 metros de longitud, con múltiples estructuras parecidas a los cilios que se ramifican del cuerpo principal. En algunas ocasiones, los sujetos que se encuentran en presencia de un esporocarpo de SCP-031 lo perciben como un individuo con el que el sujeto tuvo una estrecha conexión emocional en su pasado. El esporocarpo de SCP-031 se metamorfosa en la forma de la persona percibida e intenta persuadir al sujeto para que permanezca con él durante un largo periodo de tiempo. A continuación, el esporocarpo de SCP-031 intentará entrar en contacto físico con el individuo percibido con sus estructuras similares a los cilios. Se inyectarán jugos digestivos en el cuerpo del sujeto, y su carne será consumida e incorporada a la masa corporal de SCP-031. Mientras tanto, un flagelo secundario engullirá el cráneo y el cerebro del sujeto, sustituyendo los vasos sanguíneos por sus propios zarcillos, que mantendrán el soporte vital del cerebro afectado por algún medio desconocido aún. Los zarcillos descerebrarán al sujeto y transportarán su cráneo de vuelta a través de los conductos del edificio, donde se incorporará a la masa central. Las imágenes tomadas a través de los drones de vigilancia indican que actualmente hay cráneos en la red de zarcillos unidos a la masa central de SCP-031. Según todos los indicios, los cerebros contenidos en el interior todavía están vivos, y pueden estar conscientes. Historia: SCP-031 fue recuperado el 22 de octubre de 1948, tras los registros policiales contradictorios tomados después de un disturbio en la ciudad de Censurado, donde varios civiles se habían reunido en torno a un motel local profesando amor y devoción a un líder parecido a un culto, al que se referían como el Amado. Una vez realizado el contacto y la evaluación iniciales, se pacificó a los civiles mediante la distribución generalizada de tranquilizantes inhalados y amnésticos aerosolizados. El DMC-7 pudo recuperar a SCP-031 del hotel abandonado en el que se había instalado y trasladarlo a un centro de contención. En su forma inicial, SCP-031 consistía en una única entidad amorfa de aproximadamente 75 kilogramos de peso, de forma vagamente humanoide. Todavía no había manifestado la capacidad de consumir e incorporar biomateria humana en sí mismo, y expresaba principalmente la propiedad anómala de inspirar sentimientos de amor y devoción en quienes lo contemplaban. El 16 de noviembre de 1948, SCP-031 había sido clasificado como seguro y estaba en contención en el sitio. Lamentablemente, el conflicto de Corea, que comenzó el 25 de junio de 1950, provocó la destrucción del sitio de contención de la fundación en Pyongyang y la pérdida de todas las anomalías que contenía. Al final del conflicto, en 1953, todas las demás anomalías estaban contabilizadas, recuperadas o confirmadas como destruidas, salvo SCP-031, que se dio por perdido y en libertad. Los activos de la fundación tuvieron conocimiento por primera vez de la reaparición de SCP-031 en 1992, cuando la construcción del Hotel Ryugyong en Pyongyang se detuvo repentinamente. El personal diplomático con el régimen local confirmó que un efecto anómalo había provocado la desaparición de numerosos trabajadores empleados en la construcción del hotel, por lo que se envió un destacamento móvil de la fundación para investigar. Todos los miembros del DM desaparecieron en servicio, y el lugar se cerró y se declaró zona prohibida. Todas las obras del Hotel Ryugyong cesaron durante más de 16 años, aparte de la instalación de los sistemas de restricción cuchilla del cielo tipo 9 en las agujas secundarias.
En 2008, el aumento de la infiltración de SCP-031 en la infraestructura del edificio dio lugar a la posibilidad de que fuera descubierto por personas externas. El régimen local ordenó inmediatamente que se instalaran ventanas en la estructura para ocultar la existencia de SCP-031 a los demás, lo que supuso la pérdida de obreros más. Desgraciadamente, esto se percibió como la reanudación de la construcción del edificio, lo que dio lugar a la expectativa de que la estructura se terminaría y se abriría al público en el futuro. Los esfuerzos de recuperación comenzaron en el transcurso del año, utilizando equipos combustibles y disolventes para destruir los zarcillos y esporocarpos de SCP-031, con cada equipo acompañado por un oficial político asignado para acabar con cualquier personal que fuera asimilado a SCP-031. El 27 de febrero de 2021, los esfuerzos de recuperación siguen en marcha. El personal de la fundación sigue en contacto con el régimen local y supervisa sus progresos, que son lentos pero constantes. Anexo 1. Fragmentos del servidor de email de ASRI. D. Directora asociada de ASRI Eleanor Jones. A. Oficina de Registros 2201. Asunto. Fichero de procedimientos especiales de contención incompleto para SCP-031. Bien, tengo este hotel como la ubicación de una estela psique-alteradora del grupo cultural proto-afroasiático, así como esta red de carne que roba cerebros. ¿Están los dos objetos relacionados en absoluto? Este hotel es una especie de instalación de contención de la RPDSE. Si es así, deberíamos ponerlo en el archivo de procedimientos especiales de contención del objeto. Por favor, responda lo antes posible. D. Oficina de Registros 2201. A. Directora asociada de ASRI Eleanor Jones. Re. Fichero de procedimientos especiales de contención incompleto para SCP-031. Eleanor, por lo que mi equipo puede averiguar, no parece haber un vínculo entre los dos objetos. De hecho, estoy recibiendo informes contradictorios de los equipos de contención respecto a si alguno de estos objetos existe realmente o no. El equipo de 1427 insiste en que el hotel es el lugar donde se encuentra el estela y que no hay ninguna red de carne come cerebros allí, y que el gobierno de la RPDC forma parte de los procedimientos de contención. Por otro lado, el equipo de SCP-031 insiste en que la implicación del gobierno de la RPDC tiene una motivación puramente política, es decir, no queremos involucrarnos mientras ellos se encarguen de ello, y que no existe una estela psique-alteradora situada en el edificio, lo cual es preocupante, dado que tenemos dos anomalías psique-alteradoras dentro del mismo espacio, y dos equipos con dos historias distintas aquí. ¿Posible situación de Samotracia Oriental? Gwen. D. Directora asociada de ASRI Eleanor Jones. A. Oficina de Registros 2201. Re. Conflicto de registros SCP-031 y SCP-1427, era. Fichero de procedimientos especiales de contención incompleto para SCP-031. Bien, alguien tiene que llegar al fondo de esto. No podemos tener una base de datos útil con información tan descaradamente contradictoria. Haga que su primera prioridad sea resolver esto. D. Oficina de Registros 2201. A. Directora asociada de ASRI Eleanor Jones. Re. Conflicto de registros SCP-031 y SCP-1427, era. Fichero de procedimientos especiales de contención incompleto para SCP-031. Eleanor, lo haré. Introducido en el rastreador como 000031F99ZX, con un ticket hermano introducido como 0011427F99ZX. Gwen. D. Directora asociada de ASRI Eleanor Jones. A. Oficina de Registros 2201. Re. ¿A qué se debe la demora? Era. Conflicto de registros SCP-031 y SCP-1427, era. Fichero de procedimientos especiales de contención incompleto para SCP-031. Han pasado 2 semanas. ¿Por qué no ha habido ninguna actualización sobre este asunto? Se trata de un asunto que requiere mucho tiempo, y su falta de progreso es extremadamente alarmante. Tenemos que resolver esto antes de que María tenga que intervenir.
D. Oficina de Registros 2201. A. Directora asociada de Ashley Eleanor Jones. E. ¿A qué se debe la demora? Era. Conflicto de registros SCP-031 y SCP-1427. Era. Fichero de procedimientos especiales de contención incompleto para SCP-031. Eleonor, le aseguro que hemos dado prioridad a intentar resolver las discrepancias aquí. Hemos hecho referencias cruzadas entre la documentación, y la única discrepancia parece ser el hecho de que hay discrepancias. Es decir, toda la documentación de un proyecto es internamente consistente, y toda la documentación del segundo proyecto es internamente consistente. Solo cuando se juntan las cosas no tienen sentido. Hemos intentado hablar con los jefes de proyecto de ambos equipos, pero ninguno de ellos parece saber que el otro existe. Hemos intentado que busquen el archivo SCP del otro equipo en el sistema. Pueden leerlo perfectamente, pero no tiene sentido para ellos. El equipo SCP-031 no tiene registro de 1427 en el sitio, y viceversa. Pensamos que podría haber algún tipo de dimensión paralela espacio-temporal, así que hicimos que un miembro de cada equipo intentara encontrarse en el mismo lugar del Hotel Ryujong, fuera de la entrada principal. No fueron capaces de encontrarse, a pesar de confirmar que ambos estaban en el mismo lugar a la misma hora, fotografías con marcas de tiempo adjuntas. Entonces hicimos que los dos miembros del equipo intentaran encontrarse en un lugar fuera del hotel. Pudieron encontrarse sin problemas. Cuando intentaron volver juntos al hotel, se perdieron el rastro y acabaron por no poder encontrarse. Intentamos enviar a Jenin y a Pyongyang para que investigara, lo cual fue un fastidio, dadas las restricciones de visado en Corea del Norte. No pudieron reunirse con ambos equipos simultáneamente, pero sí con cada uno de ellos uno a uno. Ambos equipos les enseñaron sus instalaciones de contención y todo parecía estar en orden. El equipo de SCP-031 les mostró las salas recuperadas y los equipos de limpieza, mientras que el equipo de SCP-1427 les mostró la ubicación de la estela. Ninguno de los dos equipos pudo permitir el contacto directo con la anomalía, debido a los procedimientos de contención, pero pudieron confirmar su existencia a través de cámaras remotas. El equipo de apoyo de la RPDC a SCP-031 no tenía ni idea de la existencia de ningún activo de la RPDC utilizado para contener a SCP-1427, y viceversa. Esto no es demasiado sorprendente dado los controles de información en ese país. Para empeorar las cosas, Genini recibió una llamada de Eunmi, de la rama KR, preguntando qué demonios hacía un director de la fundación en la ciudad. Se puso en contacto con ellos y, en lo que respecta a KR, no tenemos ni hemos tenido ningún activo en el Hotel Ryujong. Genni llegó a pedirle a Eunmi que la llevara al hotel y le enseñara un poco los alrededores, y cuando llegó allí, no pudo encontrar ningún rastro de SCP-031, 1427, ni de los equipos implicados en ninguno de ellos. Así que en conclusión, después de 3 semanas de duro trabajo, podemos concluir, a partir de las pruebas, que una de las siguientes debe ser cierta. 1. SCP-031 existe, y SCP-1427 no. 2. SCP-1427 existe, y SCP-031 no. 3. Tanto SCP-1427 como SCP-031 existen, y hay una anomalía en el Hotel Ryujong que impide a cualquiera de los dos equipos conocer el otro o demostrar su existencia. 4. Ni SCP-031 ni SCP-1427 existen, y hay una anomalía en el Hotel Ryujong que da la impresión de que existe en el equipo central de ASRO, pero el equipo de la rama KR no está afectado. 5. Uno o ambos SCP-031 y SCP-1427 pueden o no existir, y la rama KR está bajo una compulsión psiquialteradora de que no existe. O nosotros estamos bajo una compulsión de que sí existe. 6. Todas o ninguno o algunas de las anteriores pueden ser ciertas simultáneamente debido a la teoría de los multimundos, los universos paralelos o mierdas temporales. Y si tiene alguna puta sugerencia sobre qué más puedo hacer sobre esto, yo tengo que... D. Directora asociada de Ashley Eleanor Jones. A. Oficina de Registros 2201. Asunto: nuevas directrices. Hola equipo. 1.
Con efecto inmediato, Guinevere Kirkpatrick ha sido relevada de sus funciones como jefa de proyecto en la Oficina de Registros 2201. 2. La Oficina de Registros 2201 debe dar prioridad absoluta a la resolución de los tickets 0000031, F99ZX y 001-1427, F99ZX. Ningún otro trabajo en ningún otro proyecto debe continuar hasta que se resuelva este asunto. Quiero informes cada hora hasta que este asunto esté concluido. D. Directora María Jones, Administración de Seguridad de Registros e Información. A. Todos los directores asociados de ASRI. Asunto. Una dulce despedida y otras actualizaciones. Buenas tardes, personal. Gracias de nuevo por todo su duro trabajo. El correo electrónico de hoy será breve. 1. La actualización 3.14 de Scuttle ha sido actualizada a la instantánea 2207-D. Por favor, recuerde a sus jefes de equipo que inicien sesión en la instancia de prueba y confirmen el correcto funcionamiento. Envíe cualquier informe de errores al equipo de Scuttle lo antes posible. Sabemos que esto implica quitarle tiempo a su día para realizar tareas adicionales, pero cuanto antes completemos esta prueba de estrés a gran escala, antes podremos desplegar la nueva versión y acabar con algunos temores. 2. Me entristece anunciar que Eleanor ha decidido retirarse por motivos de salud. Este anuncio me ha sorprendido a mí también. Debido a la naturaleza repentina de su crisis de salud, no pudo despedirse de nosotros antes de ser trasladada al hospital, donde tengo entendido que está convaleciente. Espero un correo electrónico de seguimiento con un enlace a una página de crowdfunding para un regalo de despedida para ella, así como una dirección donde se pueden enviar tarjetas, regalos y otros deseos. Hasta que podamos nombrar a una nueva DA para que se haga cargo de sus proyectos, dividiremos temporalmente sus equipos entre varios DAs existentes. Esperen el anuncio del nuevo organigrama para el mediodía GMT. 3. Tómense un momento durante su próxima reunión semanal del equipo para repasar con su personal la sección 22B, notificación de incoherencias en la documentación del manual, y asegúrense de que todos conocen los procedimientos adecuados que deben seguir en caso de que se produzca una anomalía informativa. María. Procedimientos de contención. SCP-031 se encuentra contenido actualmente en el Hotel Ryugyong, situado en la ciudad de Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Dado que la nación en la que se encuentra está gobernada por un régimen autoritario con un control casi total de los medios de comunicaciones estatales y nacionales, la posibilidad de que la información relativa a SCP-031 se divulgue al mundo en general es mínima. Como dicho régimen también coopera con la Fundación para mantener la seguridad física del lugar, el personal de la Fundación tiene instrucciones de cumplir sus directivas, siempre que no interfieran con los objetivos más amplios de la Fundación. La estructura del Hotel Ryugyong sirve para contener a SCP-031 dentro de la aguja central. 3 agujas secundarias, situadas a intervalos de 120 grados desde la pirámide central, albergan sistemas de restricción cuchilla del cielo tipo 9 que se define como una versión de fabricación local del disrupto de campo psiónico Urig, calibradas para concentrar un campo energético disruptivo hacia la aguja central. Aunque no puede impedir la fuga física de SCP-031, el sistema sirve para evitar que las energías psíquicas de SCP-031 escapen de la estructura y afecten al personal de fuera del hotel. Los esfuerzos de recuperación del hotel están actualmente en marcha, con las fuerzas del gobierno local utilizando personal con trajes de protección armados con proyectores de llamas y pulverizadores químicos para descontaminar las zonas afectadas por SCP-031. Sin embargo, debido a la lentitud del progreso y a las capacidades defensivas de SCP-031, los esfuerzos de recuperación se encuentran drásticamente atrasados, ya que las estimaciones iniciales eran que el núcleo central de SCP-031 sería recuperado en 1989, pero en 2021 los esfuerzos siguen en marcha. El personal que se vea afectado por las capacidades psíquicas de SCP-031 debe ser eliminado inmediatamente para evitar que su biomateria se incorpore a su matriz física. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.